Vamos a orar primeramente. Dios, muchas gracias porque todos te podemos adorar juntos y compartir la palabra de Dios con estos discípulos tan importantes, que se continúen levantando a las personas tan preciosas de Dios que van a salvar India y África. Abre sus ojos, permíteles ver las cosas que están bien altas y bendícelos para que sean capaces de correr hacia ti. Gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén. Personalmente yo prefiero estas reuniones más pequeñas con un grupo de personas que es menor, porque van a escuchar más atentamente. Lo prefiero así que a un grupo grande de personas que no están escuchando, porque de esta manera sí yo puedo compartir el mensaje a profundidad. Así que estoy muy agradecido de que podamos tener esta reunión así bien privada. Veamos la palabra de Dios en profundidad. Veamos el libro de Romanos en el capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 25 al 28. Y el que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesús Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesús Cristo para siempre. Amén. Y el libro de Romanos explica realmente a mayor profundidad el Evangelio que cualquier otro libro. Y en la parte final vemos la conclusión del libro. Está en la parte final del libro y tú puedes considerarlo como la conclusión. Así que déjeme explicarla uno a uno. Si ustedes miran el verso 25 y el verso 26, podemos ver algo, que el Evangelio ha sido mantenido en secreto y ha sido a través de la revelación en la historia. Y este evangelio únicamente puede ser conocido a través de la revelación. Así que déjenme hablar acerca de algo. Porque ustedes saben, mientras yo escucho los mensajes de las personas compartiendo, algo en ellos está faltando. Porque la mayor parte de las veces ellos terminan compartiendo tan solo un conocimiento. Y otras personas lo que hacen es agregar encima de todo esto las experiencias personales de ellos y así lo comparten. Pero tenemos que recordar un principio. El evangelio es una revelación. Significa que debemos de presentarnos delante de esta revelación. Y solamente cuando tenemos esta revelación, seremos entonces capaces de entregarlo como una revelación. Y también la revelación no sucede una sola vez. No es algo de una sola vez y ya. Porque la revelación es algo que es dada por Dios. Y Dios está revelando muchas cosas a nosotros. Significa que Dios continuamente está diciéndonos algo. Y nosotros tenemos que ser capaces de escuchar y recibirlo. Recientemente yo he estado pensando muchísimo en África. Hay alrededor de 40 países en África, los cuales han recibido el Evangelio. Y también nosotros elegimos un representante de cada nación y lo invitamos a Corea. Fueron alrededor de 30 y algo o 40 personas. Pero realmente es un número muy pequeño de países donde continuamente la obra de Dios está sucediendo. Muchas de estas naciones no pueden ir más allá de su propia denominación o de su propia área dentro de la iglesia. Y muchos de ellos piensan, bueno, ya yo lo sé ya. Ellos piensan, bueno, ya yo lo sé ya, y como yo lo sé, yo lo puedo predicar y predicar. Significa que las cosas que ellos conocieron o aprendieron hace un año y las que están conociendo y aprendiendo ahora es lo mismo. Para ellos es todo igual, no hay gran diferencia. Es porque ellos piensan, ya yo lo sé ahora y yo lo que tengo que hacer es predicar. Pero esto no es verdad. Ellos puede que lo hayan organizado como conocimiento en sus cabezas. Sin embargo, este evangelio es tan profundo. Si nosotros vivimos 1 billón de años, o si vivimos eternamente, nosotros no vamos a ser capaces de entender el evangelio. No podemos entender el evangelio completamente en su totalidad. Y Dios está revelando continuamente su evangelio a nosotros. Pero en el momento preciso que decimos, yo lo sé ya yo lo conozco, ya yo lo sé, entonces nosotros paramos de recibir la revelación que viene de Dios. Para mí, personalmente, han pasado más de 25 años desde que yo comencé a recibir esta revelación del Evangelio de Dios. Y estoy predicando el Evangelio alrededor del mundo entero. Y por la gracia de Dios fui capaz de hacer las lecciones para que otras personas pudieran ser capaces también de entender el Evangelio de Dios. Pero lo que concierne a mí, yo estoy más sediento del Evangelio que nunca. Porque entre más conozco el Evangelio y entre más me acerco al Evangelio, me percato de que es tan profundo, es tan grande. Déjenme darles una analogía. Es algo como esto.
Si ustedes se acercan a alguien que es un artista, una persona que ha pasado alrededor de toda su vida dentro del arte dibujando y dentro de este mundo del arte, si ustedes le preguntan, ¿qué es el arte? Esa persona no será capaz de responderte tan rápidamente, porque esta persona ha experimentado durante muchísimos años en muchas maneras y de muchas formas cuán grande, cuán extenso, cuán profundo el mundo del arte es. Pero digamos una persona joven que recientemente empezó a hacer un par de dibujos y digamos que es bastante bueno, y esta persona puede decir, bueno, ya yo sé lo que es el arte. Es una persona muy joven. ¿Ustedes son capaces de entender lo que significa esto? La gran mayoría de los cristianos piensan así hoy. Significa que no van profundamente dentro del Evangelio, y significa que la responsabilidad de dar cuentas está fuera de ellos. Este Evangelio es una revelación, así que déjenme explicarlo. Por ejemplo, se ha explicado aquí que el problema de la vida son tres cosas. El problema de la humanidad son tres cosas. Recientemente compartimos toda la profunda raíz de todo el problema de la humanidad. Son tres cosas. Pero estos tres problemas fundamentales tú no los puedes entender u organizar con la cabeza. Las personas los reconocen porque dicen, bueno, esto es lo que la Biblia está diciendo. Yo lo leo y lo entiendo. Pero ¿será que esta persona lo ha entendido muy profundamente y verdaderamente obedece porque ha hecho de esto su fe? Eso es algo muy diferente. Y hasta donde yo sé, todo el problema de la humanidad son tres problemas fundamentales. Esto también tiene que ser revelado. Es una rama de esta revelación. Es porque una vez que tú verdaderamente recibes esta revelación, que el problema de la humanidad es pecado, entonces tú no vas a tener miedo de otra persona, no vas a tener más miedo de más nada. Porque por ejemplo, esta persona hace mi vida muy difícil, esta persona me crea problemas, o cierta organización me crea problemas a mí, o me hacen pasar por situaciones difíciles. Si yo soy capaz de entender verdaderamente no es él, es el pecado que está dentro de él. Si verdaderamente lo entiendo de esta manera, si lo entendemos así, el pecador no hace más que pecar. Es una cosa natural. Donde hay pecadores va a haber pecado. Es algo natural. El pecador peca. ¿Por qué causa yo estoy temeroso? ¿Por qué me asusta un pecador que comete pecado? Aunque tú lo puedas admitir con tu conocimiento, el problema del hombre es el pecado. Pero el verdaderamente entenderlo con toda tu vida y verdaderamente admitir el pecado es mi verdadero problema fundamental. Verlo así es totalmente diferente. Y si verdaderamente nosotros admitimos y nos percatamos de que está Satanás y no opera más nada, entonces tú no vas a pelear contra otras personas ya más. Porque mi enemigo verdadero no es esta persona, sino Satanás que opera ahí. Déjame contarles mi historia. Yo era una persona que había culpado a mi padre por toda mi vida. Mi padre cuando era joven, él era muy alto, era muy atractivo, era rico y era muy exitoso en los negocios. Pero él comenzó a fallar en sus negocios. Y también comenzó a fallar en su matrimonio. Así que cuando yo tenía 6 años, mi mamá me dejó y ella se fue. Y mi padre, que estaba viviendo tiempos difíciles, no podía hacerse cargo de mí y de todos mis parientes juntos. Así que no pudimos tener una vida normal. Y realmente él trató de cometer el suicidio 3 veces. Y en esta situación mi padre se estaba haciendo cargo de mí y de otros parientes. Y entonces él siempre estaba bebiendo, siempre estaba borracho. Significa que él no podía educarnos a todos nosotros de una manera correcta. Así que cuando yo comencé a crecer en esta juventud, yo no tenía a mi madre y yo no podía sentir que mi padre me amaba. Yo no podía pensar, este es mi papá. Yo pensaba, mi papá hizo que mi mamá se fuera de la casa. Mi papá arruinó mi infancia. Me va tan mal y es tan difícil por causa de él. Yo estoy viviendo esta vida tan difícil por causa de mi padre. Hasta que yo no pude entender y creer el Evangelio, yo nunca había tenido una conversación profunda con mi padre. Yo nunca tuve este buen padre y esta relación saludable o estas conversaciones profundas con él. Y cuando yo estaba cerca de él me sentía muy incómodo. Y quería siempre huir de donde estaba él. Es por causa de que él me daba miedo. Me asustaba. Así es como yo vivía. Pero este Evangelio vino a mi vida. Pero yo no vine verdaderamente a entender que todo el problema de la vida viene por causa del pecado de Satanás y esta separación con Dios. Y yo me puse a pensar, yo no soy la única víctima aquí. Mi padre también es una víctima. Yo estaba siendo engañado, pero él también está siendo engañado. La causa en realidad no era mi padre. Detrás de mi padre estaba la causa verdadera. Yo fui capaz de ver eso. Entonces no puedes decir, bueno, que yo fui capaz de perdonarlo. Es que no hay nada que perdonar.
No hay necesidad de perdonar nada. Es porque yo fui capaz de ver la causa real. Mi padre también es una víctima de Satanás. Así que voy a entender que no había nada que perdonarle. Porque él no es el problema en realidad. Yo vine a percatarme de esto. Y después de esto yo fui a visitar a mi padre. Y como yo iba a visitarlo, él entonces comenzó a hacer una comida para nosotros. Así que yo me aproximé mientras él estaba preparando y lo abracé. Lo abracé desde la espalda, por alrededor de 1 minuto. Era la primera vez que lo abrazaba después de alrededor 20 años de mi vida. Y mi papá no se movió en ese momento. Pero en ese momento todo se terminó. Y después de esto yo salí a jugar billar con mi padre. Fui a evangelizar con mi padre. Yo viajé con él para evangelizar otros países. Comencé a hacer la evangelización junto a él. Esto no se puede hacer con simplemente un conocimiento. El percatarse, este es el problema de la humanidad, no debe de venir a ti como un conocimiento. El organizarlo como un conocimiento, eso no debe ser. Debe venir a ti como una revelación. Y solamente así, únicamente así, entonces tú serás capaz de compartirlo como una revelación. Si tú estás separado de Dios, significa que estás enfrentando la misma muerte. Significa que tú no conoces nada de lo espiritual. Es muy natural que si esta persona no es espiritual, no conoce nada de lo espiritual, no pueda ser guiada por Dios. Y es muy natural que comience a vivir por sí mismo o para sí. ¿Y cómo es posible que una vida de esta clase, una vida en estas situaciones, una vida así, pueda producirte a ti dificultades? Si tú puedes ver esto, todo va a ser diferente. Para ustedes este evangelio tiene que ser revelado. Y si tú lo recibes como una revelación, entonces te vas a percatar de que verdaderamente el problema de la vida no es nada más, es un problema fundamental. Si verdaderamente tú vienes a entender y creer, mi problema fundamental es uno. No es un problema mental, no es un problema físico, es verdaderamente uno, es la separación de Dios. Si tú eres capaz de ver esto, de percatarte de esto, solamente queda una opción, conocer al Cristo. Por eso es que únicamente tú vas a terminar hablando acerca del Cristo. Por eso es que únicamente tú tienes la opción de hablar de que Jesús es el Cristo. En mi año número 15, desde que yo comencé en mi iglesia, y ahora aquí en India se ha cumplido mi aniversario número 15, desde que yo fundé la iglesia. Porque esta primera semana de diciembre es el aniversario de la fundación de la iglesia. Así que es el aniversario número 15 que están celebrando. Significa que yo he predicado muchos sermones. Pero aunque yo he predicado mucho, no tengo otra razón para predicar otra cosa. No tengo tiempo para predicar otra cosa. Porque todas las vidas necesitan el Evangelio. Todas las vidas realmente necesitan al Cristo. Si las personas reciben la revelación de que Jesús es el Cristo, entonces únicamente así es que ellos pueden tener vida. Y el Evangelio puede ser entendido únicamente a través de la revelación. Tú tienes que permanecer dentro de esta revelación. Y tú necesitas ayudar a estas personas que están escuchando el mensaje. No los ayudes para que tengan más conocimiento acerca de esto. Ayúdalos para que ellos puedan recibir la revelación. Todos y cada uno de nosotros y todas las personas que están escuchando esta grabación, todos necesitamos entender que el problema de la vida es uno. Y que verdaderamente necesitan recibir la revelación en cada parte del Evangelio. Y que también únicamente, solamente Jesús es el Cristo y Él es el Hijo de Dios. Y Él es la única solución a todo el problema de la vida. Y a todos los problemas. Y tenemos que recibir la dirección. Tenemos que recibir la revelación en esta dirección. Y este Evangelio, que es según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, no es una revelación simple, es la revelación del misterio. Significa que es muy profundo, es de un gran profundo y es de un gran nivel. Y esta gracia ha venido sobre todos nosotros. Déjenme decirles una expresión bastante radical. Podemos ver en la Biblia, en las congregaciones de Galacia y de Corinto, que el Evangelio había sido corrompido y diluido. Y el Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, este mensaje había sido diluido. Pero ¿cuándo es que se ha restaurado? ¿Cuándo es que se restaura? Y por toda la historia yo no veo que se ha restaurado antes. Yo he leído libros acerca de la Gran Reforma. Y hubo reformas en muchos tiempos y de muchas maneras. Pero verdaderamente yo no pude ver este mensaje de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quizás yo no fui capaz de encontrarlo. Digamos que fallé en encontrarlo y que tampoco pude verlo. Si después de todos estos 1000 años Dios está tratando de restaurar y de revelar su Evangelio, esto no es algo pequeño. Y no les estoy diciendo que nosotros somos mejores que nadie.
Estoy tratando de decirles el evangelio que nosotros hemos tenido, cuán grande es. Y vemos hoy que el evangelio ha sido puesto en un lugar bajo. Significa que las personas hablan de Jesús todo el tiempo, pero sus vidas realmente no son transformadas por este Jesús. Ellos tienen el evangelio, este evangelio tan poderoso, pero nunca han pensado en salvar al mundo. Es porque no lo entienden. No entienden cuán grande es el evangelio. Y el evangelio es de acuerdo a la revelación de este misterio. Por tanto, preséntate ante Dios, así esta revelación del evangelio vendrá a ti. Y esta revelación vendrá a ti continuamente. Verdaderamente oro para que Dios use sus vidas, para que esta revelación de este evangelio atraviese todas sus naciones y sus países y sus continentes, y atraviese su vida también. Pero hay una razón por la cual Dios nos permite conocer este evangelio, y nos lo permite conocer a través de la revelación. Y si ustedes miran la parte final del versículo 26, dice, para que obedezcan a la fe, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Porque es que este evangelio es dado a nosotros. Este evangelio nos es entregado a nosotros según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos esto? Para que podamos creer correctamente y para que podamos obedecer. Al punto que todos los gentiles vendrán a la obediencia por esta fe. Si tú verdaderamente has recibido esta revelación, si verdaderamente hemos recibido este evangelio por revelación, ¿cómo es que este evangelio va a salir de dentro de nosotros? Va a salir dentro de nosotros a través de la fe y a través de la obediencia. Así que la obediencia, tenemos que obedecer todo el tiempo. En algunas ocasiones hay cosas que son muy fáciles de obedecer, pero van a venir ocasiones que van a venir cosas muy difíciles para obedecer. Pero en cada momento, en cada minuto tenemos que obedecer. Necesitamos obedecer por causa de que es el evangelio. Y mientras corremos con este evangelio puede que nos encontremos cosas muy buenas, pero van a levantarse también cosas muy difíciles. Puede que ya lo hayan experimentado, pero puede que incluso estén experimentando situaciones difíciles y aún más difíciles que las que están o hayan experimentado antes. Pero recuerden, porque Dios ha permitido este evangelio a nosotros, porque Dios está permitiendo este asombroso y grande evangelio a nosotros, para hacernos creer, para que podamos obedecer. Hoy a muchos cristianos les gusta seleccionar y les gusta elegir algo, les gusta elegir cosas, y de la misma manera les gusta elegir y creer lo que les gusta. Eligen lo que les gusta y creen lo que les gusta, y ellos hacen lo que les gusta hacer, y se niegan a hacer cosas que no les gusta hacer. Cuando yo he visitado estos países desarrollados, hay muchas cosas que la gente hace allá. Hay un tiempo para tener una cena con toda la familia reunida. Tienes que tener todo tipo de reuniones. Y hay que hacer muchas cosas, por lo que muchas personas tienen muchas dificultades para unirse al tiempo del domingo por la mañana. Y ellos dicen, bueno, es suficiente. Está bien porque yo doy ofrendas, yo hago ciertos trabajos voluntarios y ayudo. Yo envío mi dinero a ciertas organizaciones como donación. Y ellos piensan, bueno, esta es la cristianidad, así se puede vivir. Ellos no pueden ir más allá de eso. Y yo fui a Canadá. 10 de nosotros estábamos hospedados en una casa y algunos estaban durmiendo en el piso. Así que las personas de Canadá vinieron y ellos nos preguntaron, ¿dónde durmieron la noche pasada? Bueno, nosotros 15 estábamos hospedados en esta casa. Es porque nosotros lo hacemos cada día. Pero ellos estaban muy impactados por eso. ¿Cómo es posible que más de 10 personas se queden en una sola casita? ¿Cómo pueden dormir en el piso? ¿Cómo pueden dormir todos juntos así? ¿Por qué fue que no fueron al hotel? Ellos lo entienden a su nivel. Desde su entendimiento es imposible. Significa que ellos quieren hacer a lo que están acostumbrados siempre a hacer. Y cuando algo es diferente a lo que ellos están acostumbrados siempre a hacer, ellos dicen no. Pero por nuestra parte todo estaba muy especial, todo estaba muy bien. ¿Y será que ellos están obedeciendo a Dios? Desde mi perspectiva, no lo están obedeciendo. Desde mi perspectiva, ellos no creen verdaderamente. Y es por supuesto porque quizás el evangelio no ha entrado profundamente en sus vidas. Este evangelio es una verdadera revelación muy misteriosa. Y de acuerdo a esta revelación, Dios nos ha dado el evangelio. ¿Por qué? Para creerlo y para obedecerlo. Por eso es que Dios nos está pidiendo que creamos. Todo tiempo, en todo momento tenemos que creer. En todo momento tenemos que reconocer que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios.
En Corea hay un pastor que le está encargado de la iglesia más grande en el mundo. Y yo no voy a pronunciar su nombre, pero él construyó un templo muy enorme en Corea. Y él tuvo un encuentro con cierto grupo de personas y él dio un mensaje ese día. Él predicó. Pero ¿cómo fue que predicó? Él dijo algo como lo siguiente: para los cristianos, ellos pueden recibir la salvación por creer en Jesús. Pero también ustedes pueden recibir la salvación a través de otras formas. Por ejemplo, la paz. Y yo les pregunto, ¿significa que él verdaderamente creyó? Y quizás él fue capaz de hacer muchas grandes obras en ese ministerio. Y quizás él fue capaz de curar estas grandes enfermedades. Yo fui capaz de presenciar y de ver con mis ojos estos grandes pastores en Corea, pero en algún punto ellos se derrumban y se corrompen a tal punto tan serio. Después de hacer una obra tan grande, ellos se derrumban. Después de establecer estas iglesias tan enormes, ellos se derrumban. Y hay cierta iglesia donde se reúnen 100.000 personas. 100.000 personas en una iglesia. Pero el pastor de esa iglesia tuvo cierta situación con cierta mujer y fue acusado por abuso sexual y él está en la cárcel. Y esta clase de cosas están sucediendo hoy en la iglesia. Todo tiempo nuestro Señor nos está pidiendo que creamos. No es que creíste ayer mucho, hoy también tienes que creer. Dios no nos está diciendo, bueno, si tú estás en una situación agradable y placentera, puede ser que no creas tanto. Y si estás en una situación difícil, entonces sí necesitas creer. Tú tienes que creer y obedecer. Necesitas creer y obedecer. Y tú eres responsable de tu nación. Tú necesitas salvar a tu país. Significa que muchas otras personas están mirándote a ti. Significa que tú eres un modelo para todos ellos. Si tú permites al enemigo ciertas plataformas en tu vida, si dejas que él se apropie y tome plataformas en tu vida, entonces estas plataformas van a servir para atacar tu propia vida. Yo fui parte de cierta organización por bastante tiempo y allí un pastor dijo lo siguiente: ¿el hecho de tomar una bebida es pecado? La Biblia dice que no debemos de emborracharnos. Así que está bien si tenemos una bebida y bebemos así. De vez en cuando yo tengo cierto vino y doy una bebida. Esto es algo que él dijo. Y por supuesto él estaba tratando de animar a los miembros. Pero el tiempo comenzó a pasar. Y yo siento mucho decir esto, pero muchísimos pastores en sus organizaciones están bebiendo y se están emborrachando. Y tantos ancianos se están emborrachando. Y muchos adolescentes y muchos adultos en la iglesia están emborrachándose. Están bebiendo. Bueno, ahora tenemos el evangelio, así que podemos vencer todo, así que vamos. Todos mis problemas terminaron, así que podemos experimentar esto, ¿verdad? Esto me repugna. Esto no es lo que llamamos fe. Si tú le permites tan solo un poquitico de espacio a Satanás, estas consecuencias tan horribles y terribles van a venir sobre tu vida. Es diferente a que tú verdaderamente creas, a que tú pretendas que estás creyendo. ¿Será que tú verdaderamente estás obedeciendo o tú pretendes obedecer? A mí me agradan mucho las personas que permanecen tiempo alrededor de mí, pero estoy muy consciente acerca de ellos. Tengo una mente muy consciente respecto a todos ellos, porque yo sé que todos ellos me están observando, porque ellos me están viendo constantemente. Por eso es que trato siempre de estar enfrente de Dios y trato siempre de estar equipado. Pero digamos que yo soy muy cercano a esta cierta persona y que yo me abro de corazón. Yo le abro mi corazón y lo que hago es más bien que entonces le comparto todas estas cosas que son negativas. Entonces todo esto va a ser esparcido a esta persona y también a la iglesia, a la comunidad. Pero en vez de eso, si tú verdaderamente apegas tu vida y te aferras al evangelio, las personas que están alrededor de ti también se van a aferrar al evangelio de la misma manera en que tú. Dios está permitiendo este evangelio para que tú seas capaz de creer en cada situación y tú obedezcas en cada situación. Dios nos da el evangelio para que podamos creer y obedecer. Y Dios nos está dando este evangelio también para que al mismo tiempo, para hacer a otras naciones, a los gentiles, creer y obedecer de la misma manera. Veamos el siguiente verso. El verso 26 de Romanos 16. Pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas según el mandamiento del eterno Dios. Y si miran el verso anterior, podrán percatarse de que el evangelio ha sido mantenido en secreto desde que se fue fundado el mundo, desde que se creó el mundo, y que ahora ha sido revelado. Antes de que Jesús viniera a la tierra había sido mantenido en secreto, pero después que vino Jesús ha sido revelado. Este es el entendimiento histórico, pero también podemos ver esto desde nuestra perspectiva personal.
Antes de recibir la revelación, este evangelio había sido desconocido totalmente para nosotros. No es mucha exageración decir que antes de haber recibido la revelación del evangelio, este misterio estaba completamente oculto para nosotros y era desconocido totalmente. Pero ahora se ha revelado y ha sido hecho conocido para nosotros, se ha mostrado para nosotros. Entonces, ¿cuán precioso es? Desde que yo era muy pequeño, yo siempre asistía a la iglesia. Yo crecí en la iglesia donde todo el mundo apreciaba el evangelio como algo muy elemental. Y yo crecí en un lugar donde todo el mundo enfatizaba y guardaba ciertas leyes. Por ejemplo, ellos tenían ciertos mandamientos. Si tú gastas el dinero en el domingo, vas a ir al infierno. Y si tú no vas a la iglesia el domingo, vas al infierno. Fue hace muchos años. Hace muchos años se usaban estos peinados así muy modernos. Y si lo usabas, entonces también ibas al infierno. Y si tú usas en la iglesia los pantalones vaqueros azules, blue jeans, entonces vas al infierno. Esta fue la atmósfera en la cual yo crecí dentro de la congregación. Así que muchos pastores intentaban de caminar santos. Significa que sus cuerpos permanecían muy firmes. Y siempre estaban tan serios. Y ellos hacían estas expresiones como, oh, santo, 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 Señor, Señor. Para parecer muy santos. En una manera muy santa. Esto era muy difícil para mí. Porque el creer en Jesús no era algo que me daba alegría. Toda la iglesia era acerca de, tú no puedes hacer esto y tienes que hacer esto otro. Y por supuesto yo tenía que seguir todos esos estándares, pero desde la perspectiva de otros, yo era un buen muchacho. Pero yo realmente no podía creer. Y siempre continuamente me estaba derrumbando. Por causa de mi abuela cuando era pequeño y tenía entonces así que asistir a la iglesia. Pero cuando ya yo crecía hasta algún tiempo, ya dejé la iglesia. ¿Esta realmente es la iglesia? Si tú no tienes el evangelio, entonces tratas de hacer algo con la ley. Pero si este evangelio viene a ti, muy naturalmente tú vas a tener este estándar correcto dentro de la vida. Y entonces vas a vivir así dentro del evangelio y entonces no harás lo que no necesitas hacer. Entonces cuando los pequeños van a la iglesia, cuando los principiantes, los primeros creyentes van a la iglesia, jamás se les ha dicho, ustedes tienen que dejar de fumar, tienen que dejar de beber. Porque como ellos están viviendo fuera de la iglesia, están viviendo en el mundo, es muy natural para ellos el fumar y el beber. Y realmente, entre los no creyentes, si ellos no fuman o beben, los miran como personas muy raras. Y estas personas entonces que no tienen ningún vicio, no fuman, son muy especiales, podría decirse. Porque es la cultura de hoy fumar y beber. Y se les dice, bueno, ven a la iglesia después de que tú dejes todas estas cosas que tienes. Entonces, ¿cuántas personas que sean capaces de hacer esto son las que pueden venir a la iglesia? Y sin el poder del evangelio, entonces si tú intentas dejar de fumar, tienes que ser realmente una persona muy decidida y fuerte. Pero no hay muchas personas así. Incluso si tú lo puedes hacer, el número de personas que son capaces de hacerlo es muy pequeño. Y le dicen, bueno, tú tienes que venir a la iglesia, pero después que dejes todas estas cosas. No funciona así. Tú tienes que venir a la iglesia y entonces es que serás capaz de dejar todas estas cosas. Ellos no necesitan el mensaje de deja de fumar, deja de beber, deja de hacer esto o lo otro. Ellos necesitan el evangelio. Ustedes tienen que ayudarlos a creer en Dios. Cuando verdaderamente su corazón se llene del evangelio, cuando este estilo de vida brille en ellos, cuando esta tiniebla huya de ellos, no solamente el dejar de beber o de fumar, sino que todos los otros problemas tan sucios y tan graves del hombre, todos los demás problemas, drogas, inmoralidad sexual, todo lo demás va a ser sanado. Lo único que necesitan es el evangelio. Ustedes tienen que ser capaces de entregarles el evangelio para aquellos que verdaderamente entienden y creen cuán grande, cuán precioso, cuán valioso el evangelio es. ¿Con qué clase de corazón entonces tú predicas el evangelio a ellos? Solamente entonces aquella persona que lo escucha lo va a recibir como vida. Pablo dijo, este evangelio vino a ustedes de acuerdo a la revelación del misterio. Ha sido revelado a nosotros para que todos los gentiles, todas las naciones, vengan a creer y a obedecer. Y ha sido dado a nosotros a través de todas las escrituras de los profetas, a través de todos los mandamientos de Dios. Y ha sido mantenido en misterio, ha sido ocultado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora ha sido revelado. Y nos ha sido entregado a nosotros. Y esto es lo que dice. ¿Y cómo fue que Pablo entendió el evangelio? Él decía, mi evangelio, el mensaje que yo proclamé a ustedes acerca de Jesús, el Cristo. ¿Qué significa esto? El evangelio había sido revelado a Pablo, había llegado él y Pablo había sido capaz de digerir este evangelio. Él había entendido el evangelio y había convertido el evangelio su evangelio. Por lo tanto, él era capaz de decir mi evangelio.
De esta manera, Él hizo el Evangelio como suyo. Y verdaderamente solamente cuando este Evangelio ha sido digerido como propio, ¿qué opción tenía Pablo? Sino solamente proclamar acerca de Jesús, el Cristo. En un momento este Evangelio se convirtió en el Evangelio de Pablo, su Evangelio, su propio Evangelio. Y de esta manera Él es capaz de compartir el Evangelio continuamente. ¿Por qué es que esto ocurre? Es porque el Evangelio fue entregado continuamente a Pablo. Así que continuamente este Evangelio se estaba volviendo como suyo. Y él entonces no tenía otra opción sino predicar. Esto es lo que le sucedió a Pablo. Y esto debe suceder con nosotros. Así que verdaderamente donde quiera que ustedes vayan, ustedes tienen que ser capaces de explicar y predicar el Evangelio. Y hacerlo de una manera muy excelente. Pero para hacer esto verdaderamente excelente, tienen que digerir el Evangelio como su Evangelio. El Evangelio tiene que ser entendido y digerido como propio, como mío. Y yo debo de ser capaz de explicarlo. Y yo no siento ninguna carga, ninguna dificultad cuando les hablo a todos ustedes aquí. Pero hay un momento en que realmente yo encuentro que es muy difícil. Cuando yo les hablo a los niñitos de estas edades de 4 años, 5 años, es muy difícil para mí. Y yo no puedo acercarme y decirles, oh, yo te amo. Yo no puedo decirles eso. Yo hago muchos mensajes, pero cuando esta maestra me pide predicar para estos niños, yo como que, Escuela Finisher me ha pedido realmente que le predique a los niños. Y yo siempre digo, bueno, será para la próxima vez. En la próxima vez nos vemos. Pero cuando yo tengo delante de mí miles de personas incluso muy influyentes, realmente no importa para mí. Porque lo que ellos necesitan verdaderamente es el Evangelio. Lo que yo tengo es el Evangelio. Quién está sentado ahí y cuántas personas están sentadas ahí no es lo importante. En cualquier situación en la que yo me encuentro, realmente no importa. Porque si el Evangelio es hecho mío, si este Evangelio realmente es digerido y es hecho mío, no importa realmente si yo tengo 10 millones de personas por 3 días. Y yo fui a América, y todos de repente me llamaban y me pedían que predicara. Y me pedían que predicara con interpretación por alrededor de 50 minutos. Dentro de estos 50 minutos yo tenía que predicar a todos estos cristianos que nunca habían escuchado del Evangelio, pero ellos siempre asistían a la iglesia muy diligentemente. Con interpretación tenía que predicar por 50 minutos, pero el mensaje fue entregado de una manera muy poderosa. Y yo escuché que muchas personas por ese mensaje fueron tan bendecidas que fueron capaces de regresar al Señor. El Evangelio se debe volver su Evangelio y debe ser entregado completamente a través de su vida. Se debe de volver muy natural. ¿Por qué? Si el Evangelio se vuelve su Evangelio, esto va a ocurrir muy naturalmente. Dios continuamente está revelando el Evangelio a ti. Y cuando el Evangelio verdaderamente se implementa en nosotros, entonces nos volvemos como un fuego. Y si esto verdaderamente no ocurre en nuestras vidas, nosotros nos volvemos como una marioneta. Entonces, bueno, tú tienes que entender que Jesús es el Cristo. Esto es algo que aún los seminarios teológicos discuten y debatan y tienen que aprendérselo igual. Porque ya sea que tú vayas a la escuela bíblica o al seminario teológico, lo primero que ellos enseñan es el significado del Cristo. Así que cuando tú te gradúas, tú lo recuerdas. Porque son cosas elementales. Eso es conocimiento. Pero el conocimiento no puede salvar a la gente. Incluso si tú estudias muy fuertemente y muy duro y si tú lo organizas muy bien, si este conocimiento es así para ti, entonces tú no puedes hacer nada con tu conocimiento. No sirve. Tú necesitas recibir revelación. Dios continuamente está revelando este Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y más que ningún otro tipo de persona, nosotros necesitamos recibir esta revelación. Esta asombrosa revelación que Jesús es el Cristo. El problema de la humanidad es uno, y Jesús es la solución, la única solución a este problema. Tenemos que recibirlo como revelación. Y este Evangelio es entregado a nosotros para que podamos creerlo y obedecerlo. Si tú eres capaz de creer y obedecer, entonces el fruto que tendrás es este. Tú vas a ser capaz de confesarlo donde quiera que te encuentres. Esta va a ser tu fe, tu Evangelio. Tú no vas a tener otra opción sino predicarlo. Si ustedes miran la parte del medio del verso 26, en el versículo 25, y el que puede confirmarlos, al que puede establecerlos, según el Evangelio, Él puede establecerlos. Personalmente, desde mí, yo estoy recibiendo esta bendición, esta revelación tan grande, y también sobre mi iglesia. Y yo creo que Dios los bendecirá a ustedes con esta gran bendición a ustedes. No con alguna otra cosa, sino con el Evangelio. Dios va a ser capaz de establecerlos a ustedes. Y ser de una manera muy fuerte.
En 2 de Timoteo, si ustedes son capaces de verlo, ustedes necesitan ser fuertes en la gracia de Jesús Cristo. Ustedes necesitan ser fuertes en el Cristo y tienen que ser establecidos en el Evangelio. Lo necesitan. No necesitamos nada más, solamente ser establecidos en el Evangelio. Necesitamos crecer en el Evangelio. Y esto es algo que nuestro Señor Jesús va a hacer. No necesitamos más nada, porque el Evangelio es más que suficiente. No necesitamos ninguna otra cosa, solamente el Evangelio. Desde el principio esto es lo que yo pensaba. Yo tengo el Evangelio. Si el mundo entero nos es dado a nosotros, pero yo pensaba, bueno, realmente entonces puede ser que Dios haga crecer mucho mi iglesia, y así nosotros seremos capaces de ayudar a todas las naciones. Así que Dios iba a hacer que mi iglesia se llenara de personas, 10,000 o más. Yo solía tener este pensamiento. Y al mismo tiempo también pensaba, nosotros estamos salvando a todo el mundo. Si Dios nos dice, yo no voy a aumentarles a esa cantidad de personas, los miembros, ustedes van a ser capaces de salvar el mundo con un pequeñito número de personas. Si Dios va a hacer la evangelización mundial sin hacer que mi iglesia crezca numéricamente, entonces está bien. Si incluso muchos de mis miembros, de los que están ahora, dejan la iglesia, incluso si solamente quedamos mi esposa y yo, incluso si mi esposa me deja solo, si ese es el plan de Dios, si Dios hace la evangelización mundial, planea hacer la evangelización mundial a través de situaciones como esa, está bien entonces. Porque nuestro entendimiento regular es, bueno, yo voy a hacer la evangelización mundial, así que Dios tiene que bendecirme a hacer una iglesia grande. Señor, tú tienes que darme financiamiento, tú tienes que darme esto y lo otro, tienes que darme avivamiento, tienes que hacernos que hagamos esto y lo otro. No, el Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente. Si tú eres establecido en el Evangelio, por el Evangelio, entonces es suficiente. Nada puede derrotarte, ninguna situación puede derrotarte. Ustedes necesitan salvar India, África y el mundo entero. Significa que ustedes tienen que volverse expertos en el Evangelio, al punto que tienen que salvar estos países de Asia y de África. No sean las personas que organizan este mensaje en sus cabezas de una manera muy buena. Sean las personas que verdaderamente hacen del Evangelio su Evangelio. Sean aquellas personas que son establecidas en el Evangelio. Sean personas que apegan su vida completamente y se aferran al Evangelio. Sean aquellas personas que pueden soportar cualquier cosa y vencer cualquier tipo de situación y ambiente con el Evangelio. Solamente esa clase de personas va a ser capaz de salvar su propio país y su continente. Resumiendo, este Evangelio ha sido dado a nosotros según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Ustedes necesitan recibir esta revelación continuamente. Y esta revelación entonces va a ser de esta manera entregada a través de ustedes. Y segundo, el Evangelio ha sido entregado a nosotros para que nosotros podamos creer y obedecer. Ustedes tienen que creer y obedecer. Y ustedes tienen que ayudar a otras personas para que ellos sean capaces de creer y obedecer de la misma manera. Y ahora este Evangelio debe devolverse mi Evangelio. Y debe ser así para cada uno de nosotros. Y nosotros comenzaremos a proclamar el Evangelio. Y tercero, tenemos que ser establecidos por el Evangelio. Dios mismo será el que puede establecernos a nosotros mismos por el Evangelio. Esto es todo lo que necesitamos. No necesitamos más nada. Nosotros no necesitamos el Evangelio y otra cosa más. Lo que nosotros necesitamos es el Evangelio, únicamente el Evangelio. Que Dios permita grande gracia sobre la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar ahora. Dios, te agradecemos. Gracias por reunir estos discípulos tan preciosos aquí hoy. Creemos que verdaderamente tú orarás a través de sus vidas. Por favor, salva a India y al mundo entero a través de sus vidas. Permíteles ir profundamente dentro del Evangelio. Permíteles vivir por el Evangelio. Permíteles verdaderamente proclamar el Evangelio. Y establécelos en el Evangelio. Permíteles viajar hasta el fin del mundo con el Evangelio. Permíteles preparar la segunda venida del Señor con el Evangelio. Permíteles apegarse, aferrarse completamente con sus vidas al Evangelio. Y permite que este Evangelio, únicamente el Evangelio, se vuelva la vida para ellos. Y recibe toda gloria a través de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Y que ahora la gracia de Jesús Cristo, el amor de nuestro Dios Padre, la guianza y la comunión por el Espíritu Santo, sea sobre todos los discípulos y sobre todos los que escuchan el mensaje ahora.
que sea sobre la tierra de la India, sobre el pastor Ravi y su familia, desde ahora y para siempre. Amén.